días a todos y todas. Soy Norberto Lloves, soy secretario científico de la escuela y vamos a comenzar con la actividad de hoy de psicoanálisis y política. A ver, Liliana. Estoy acá. Muy bien, ya te dejo la coordinación. Si tuvimos un pequeño problemita técnico en la espera, que a Liliana se le complicó la conexión, pero bueno, ya está nombrada. No sé si vos querés, Sebastián, comenzar. ¿Estás, Liliana? Hola, ¿se escucha ahora? Sí. Bueno, Te escucho un poco bajo, Liliana. intento ahora, a ver, porque Ahora sí. tuve que pasar. Ahora se escucha bien. Ahora se Bueno. escucha bien, Liliana. Bueno, estos tantos dispositivos todos juntos. Bueno, ¿podemos dar inicio a la Sí, ¿cómo reunión? no? Eso se me perdió. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a la escuela por abrir y permitirnos este espacio. Y bueno, venimos trabajando desde hace varios años en la temática de política y psicoanálisis dentro del ámbito de la Escuela de Psicoterapias para Graduados, hace unos 5 años, desde el año mediados de 2016, investigando sobre la temática, y bueno, y el día de hoy nos convoca el tema la percepción del otro. Vamos a pensar juntos, van a disertar en primer lugar Alberto Amil, integrante del grupo Política y Psicoanálisis, psicoanalista, profesor adjunto regular de la Cátedra Historia de la Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigador de Historia de la Psicología Argentina, autor de diversos artículos presentados en congresos nacionales e internacionales. Luego de él va a disertar Sebastián Plut, doctor en Psicología, coordinador de este grupo de investigación de política y psicoanálisis de la escuela, director de la diplomatura del algoritmo David Maldaski de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana, miembro fundador del grupo Psicoanálisis David Maldaski y docente del seminario de posgrado Programa David Maldaski de Psicopatología. Bueno, damos la palabra a Alberto Amil, que va a comenzar. Alberto, tenés que desilenciarte. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí. Gracias, Liliana. Tengan todos muy buenos días. Bueno, como Liliana Serur les comentaba, constituimos un grupo de política y psicoanálisis convencidos de la utilidad, perdónenme, que ofrece, digamos, la perspectiva psicoanalítica para el abordaje de los problemas políticos. Como Liliana les decía, hace unos años, con anterioridad a la pandemia, comenzamos a reunirnos. En estas circunstancias nos encontramos con el desafío de poder investigar algún tema de actualidad a partir de la utilización de las hipótesis del psicoanálisis. Nuestro trabajo, entonces, nos hizo encontrar con un interrogante que a nosotros nos pareció sumamente interesante. Podría resumirse de esta manera: ¿qué es lo que hace que haya gente que vote en contra de sí misma? ¿No? Dicho de otro modo, ¿qué razones conducen a que un determinado sector social acompañe con su voto a determinados grupos cuyas políticas
seguramente han de resultar perjudiciales para el nivel de vida de esos votantes. Este trabajo que presento en estos momentos, de alguna manera, intenta ser algo así como una continuidad o un complemento del trabajo que presentamos en función de las elaboraciones en relación a este tema. Las elaboraciones grupales dieron como resultado un escrito que llevó el título ¿Por qué hay gente que vota contra sí misma? Bueno, entonces, este trabajo que voy a presentar ahora, de alguna manera, es producto de los intercambios que realizamos en el grupo una vez que fue presentado este primer escrito. Entonces, si admitimos, aunque sea provisionalmente, que pueda haber gente que vote en contra de sus propios intereses, no podemos dejar de interrogarnos cómo es la percepción de estas personas, cuál es la percepción de estos votantes, ¿no?, con respecto a las circunstancias sociales, a los acontecimientos políticos, su percepción de los otros, su percepción de la relación con los otros. Es decir, de alguna manera, ¿cuáles son ese conjunto de factores que va a determinar su decisión electoral? En este sentido, el fenómeno perceptivo, cómo es que se perciben los hechos políticos, nos resultó primordial. ¿Por qué? Porque entendemos, desde el punto de vista fenomenológico, que vamos a integrar de alguna manera en este trabajo, que el proceso, el fenómeno perceptivo, decía, es fundamental porque constituye el enlace primordial que tenemos con el mundo, con los otros y con los hechos políticos. Ahora bien, cuando percibimos un hecho político, no es como percibir un objeto geométrico. Si percibimos un objeto geométrico, percibimos un ser de razón, un ser acabado, del cual nuestra inteligencia posee a priori las leyes de su construcción. Pero no sucede lo mismo con la percepción de un hecho político. Desde donde quiera que se interprete, o se piense, o se perciba, tenemos que concluir que los hechos políticos son conjuntos abiertos e inagotables, que tenemos que reconocer en un determinado estado de desarrollo y que jamás vamos a poder explorar enteramente. Y siempre los hechos nos van a ofrecer determinados perfiles o ángulos que van a quedar determinados por la relación en cuanto a la situación en que nos encontramos y desde el punto de vista en que lo estamos observando. Discúlpame, Alberto. Sí. Están planteando que se escucha muy bajo. Si por ahí podés hablar un poco más despacio y en el micrófono. Muy bien. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, por ahí no tan cerca, pero ¿ahora? Por ahí más alto. Ahí. Bueno. Dale. Entonces, el sujeto que percibe los hechos políticos, tenemos que concluir que nunca va a poder ser un pensador absoluto, es decir, aquel que cuenta
con todos los puntos de vista. Cuando percibimos los hechos políticos, es porque estamos en contacto, es porque de alguna manera hemos hecho un pacto con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos ha sido entregada una determinada circunstancia histórica, ocupamos un lugar dentro de una determinada circunstancia histórica, tendremos que ver qué podremos hacer con eso y tendremos de alguna manera que pronunciarnos en alguna forma. Ahora bien, desde un punto de vista fenomenológico, digamos, sabemos que el contacto que tenemos con el mundo lo conseguimos a partir de nuestro intencionar sobre el mundo. Es, digamos, cuando vamos hacia las cosas, cuando vamos hacia el mundo, es que podemos considerarlo verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? De que puede tener rigor de existencia. Entonces, la percepción de cualquier hecho, y fundamentalmente de los hechos políticos, implica necesariamente significarlos. Frente a un hecho político, le tenemos que otorgar un determinado sentido. Digamos, esto es lo que sucede, por ejemplo, con los hechos históricos, ¿no? Un autor como Edward Carr, en su libro ¿Qué es la historia?, señala que un hecho histórico es un hecho que el historiador de alguna manera construye. Si bien la historia, como dice Edward Carr, se basa en circunstancias empíricas, la construcción de la historia nunca es un hecho empírico. El historiador, frente a los sucesos, de alguna manera interpreta, dice Carr, elige, en un sentido valora, es decir, que significa. Por lo tanto, los hechos históricos son construidos por el historiador. De alguna manera, el historiador saca determinados elementos del pasado y al darle escritura, los convierte en historia, ¿no? Significándolos de una manera determinada, ¿no? Por lo tanto, digamos, la tarea primordial es el rescate y valorar determinados hechos, porque si el historiador no valorara cómo determina cuáles son las cosas que en ese flujo del pasado pueden constituirse como historia a partir de la escritura. Entonces, siempre es interpretación, siempre es construcción. Podríamos pensar lo mismo, y así lo piensa Stefan Strasser, que un hecho científico también se trata de una construcción, ¿no? Y debe, el hecho de que resulte formalizado, digo, tiene una deuda con una herramienta metódica. Es a partir, digamos, de utilizar un método determinado que queda construido un hecho determinado, ¿no? Desde luego que el hecho científico siempre precisa de la existencia del hecho precientífico, pero hay alguien que lo construye como tal. Quiero decir con esto, hay una diferencia y hay una distancia enorme entre el hecho de que una manzana, por su proceso de maduración, caiga de la rama al piso,
con la ley de la gravedad. ¿Se entiende? ¿No? Por lo tanto, los hechos científicos, como diría Strasser, siempre son a partir de una construcción. Entonces, ¿no? En la percepción de los hechos, el sujeto queda implicado, como dirían los fenomenólogos, en su ser total, ¿no? Cuando se significa algo, podemos pensar que de alguna manera está implicada la vida de cada uno en la decisión de una determinada significación. Claro está que esta significación que hacemos de los hechos no está acompañada de ninguna metodología que podamos considerar científica, ¿no? Es decir, no tenemos el dominio de todos los elementos que dan construcción a un determinado hecho político. Fundamentalmente porque, digamos, tenemos una determinación de factores inconscientes en la significación de estos hechos que, desde luego, al ser tales, los desconocemos. Sigmund Freud señala en la primera página, ¿no?, de su obra Psicología de las masas y análisis del yo, que en la vida individual, en la vida anímica individual, aparece siempre integrado el otro, ya sea como modelo, ya sea como objeto, ya sea como auxiliar o como adversario. Por lo tanto, plantea Freud que la psicología individual es siempre y a un mismo tiempo psicología social, ¿no? Desde luego, dice Freud, estamos haciendo referencia a esto en un sentido amplio, pero dice Freud, plenamente justificado. Si esto es así, ¿no?, esto nos permite habilitarnos a pensar que junto con la construcción individual que antes hemos señalado, ¿no?, para los hechos políticos, cada sociedad en cada momento histórico establece un sistema de significaciones colectivas a través del cual sus miembros tienen la posibilidad de comunicarse más allá de que lo consigan o no. Entonces, en la Argentina actual, como en otras muchas partes del mundo, se presenta un fenómeno consistente en que la multiplicidad enorme de significaciones políticas con respecto a los hechos de sus habitantes se hubiesen enmarcado mayormente en dos vías discursivas antagónicas. ¿No? Para no abundar en esto y decirlo de una manera sucinta, podríamos decir que por un lado está la conceptualización progresiva democrática que podríamos llamar de centro izquierda, representante de los sectores populares. Y por otro lado, el denominado neoliberalismo, ubicado en la derecha política y representante decidido, ¿no?, de la economía de mercado. Y tal vez resultaría absurdo pretender, ¿no?, que desde la posición que representa
los intereses populares, por este solo hecho, contase con la garantía de que sus interpretaciones con respecto a los acontecimientos políticos se pudieran considerar muy cercanas al orden de lo verdadero, a lo efectivamente sucedido. Pero nos parece que es de suma importancia considerar que este discurso contempla la posibilidad de que sus interpretaciones no puedan ser un reflejo de los acontecimientos tal como suceden, de que sus consideraciones no sean un reflejo siempre de lo verdadero, ¿no? Y sus representantes han señalado en innumerables ocasiones errores de gestión justamente como producto de consideraciones equivocadas. Nosotros nos preguntamos en el trabajo grupal que les decía que venimos desarrollando, ¿cuál es la posición de la concepción neoliberal respecto de los acontecimientos políticos? Desde luego que lo hacemos siempre, como no puede ser de otra manera, desde una determinada posición. En la finalización, en las páginas finales, ¿no?, de ese texto excepcional, de esa obra excepcional de Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión. Allí Freud señala que la voz de la razón, dice Freud, la voz del intelecto es apagada, pero no descansa jamás hasta hacerse oír. Digamos, más allá, dice Freud, creo que lo dice así, más allá de que la voz del intelecto pudiera ser rechazada innumerables veces, tenemos la garantía de que termina por imponerse. Es decir, la voz de la razón, dice Sigmund Freud, y digamos, como ustedes sabrán, no podemos considerar a Freud como, digamos, un optimista. Sin embargo, dice Freud que si podemos tener alguna buena expectativa en cuanto al porvenir de la humanidad, si podríamos tener algún elemento que nos permitiese forjar alguna ilusión, sería justamente que la voz del intelecto, la voz de la razón, termina por imponerse. Desde una determinada posición que nosotros señalamos como democrática, nosotros nos hemos preguntado en el trabajo grupal si la conceptualización que hace el neoliberalismo bueno, si esta concepción le interesa la voz del intelecto, nos hemos preguntado si el neoliberalismo como concepción tiene una interpretación, si le interesa la interpretación de los hechos políticos. ¿No? Y ¿cómo podemos pensar la concepción neoliberal y su criterio
para la interpretación de las circunstancias y de los hechos políticos. Partimos de que toda conceptualización se enmarca para su desarrollo en determinados supuestos. Galileo los tenía. ¿No? Por dar algún ejemplo, Galileo pensaba, partía de un supuesto de que el universo estaba escrito en caracteres matemáticos, detentando él el método matemático, tenía la posibilidad de leer ese libro del universo escrito en esos caracteres. Para dar otro ejemplo, ¿no? En cuanto a los supuestos. El filósofo René Descartes, ¿no? Uno de los filósofos, ¿no?, más grandes de la historia, parte para su desarrollo en su libro El discurso del método, anida un supuesto verdaderamente, o mejor dicho, dos supuestos verdaderamente particulares. El primero es que en lo simple está lo verdadero. Reitero, para Descartes, lo simple está lo verdadero. Un segundo supuesto, muy particular, que en cada cosa anida una única verdad. Por lo tanto, estos supuestos justifican el desarrollo del método analítico. Descartes parte de que lo complejo, por su característica de complejidad, es oscuro, y que la única evidencia que podemos tener es si recurrimos a la división en partes, porque es en la parte, es en el elemento donde podemos encontrar la evidencia de lo verdadero. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es, a nuestro juicio? Lo nuestro, desde luego, también es una interpretación, también es significar de alguna manera. ¿Cuáles son o cuál es el supuesto fundamental en que se afirma la concepción neoliberal? Y señalamos que para el pensamiento neoliberal, toda potencia social, toda potencia colectiva, a juicio de este pensamiento, se perfecciona únicamente desde la forma de la empresa. Es decir, que habría para la concepción neoliberal una única manera de que la potencia social, la potencia colectiva, pudiera perfeccionarse. Es esta que acabo de señalar, la forma empresarial. Y como contrapartida de esta circunstancia, es que todo aquello, toda forma de potencia social que no siguiese el decurso empresarial, podría constituirse en algo peligroso. Siendo así, para nosotros, el neoliberalismo se constituye en una ampliación del discurso económico. Queremos decir con esto que el discurso económico es traspolado a formas no económicas. Por lo tanto, el cálculo económico resulta extendido a todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, ¿no?,
cualquier decisión vital puede ser pensado en los términos de un cálculo. Entonces, todo aquello que persista en una opacidad, todo aquello que se pudiera pensar como enigmático al criterio de pensamiento empresarial, podría para el pensamiento neoliberal ser peligroso. Y aún en su límite de máximo rigor, podrían hasta considerarlo como terrorista. Nosotros interpretamos que el pensamiento neoliberal sostiene la pretensión de que todas las formas de lo humano estén al servicio de la ley del valor. Ahora, ¿todo lo humano puede encajar dentro de esa legalidad? En nuestras elaboraciones grupales, nosotros hemos notado, a través de nuestra percepción de los hechos políticos, la particular aversión, el rechazo tan particular que tiene la conceptualización neoliberal por los derechos humanos. Quien más, quien menos, yo supongo que todos habremos escuchado, ¿no? Algún caso. Digamos, uno de los más notables es cuando desde esta concepción se pide la libertad de los genocidas que aún se mantienen en prisión en función de que ya se trataría de ancianos que hoy por hoy no podrían representar peligro alguno. Perdón, Alberto, te Sí. interrumpo. Quedan, si podés, unos 5 minutos. En 5 minutos concluyo, sí. Entonces, decimos que nuestra explicación de por qué este encono particular en relación a los representantes de los derechos humanos desde este tipo de pensamiento es porque parecería que desde el punto de vista del sentido empresarial no se podrían reconocer o habría que negar la historicidad de las luchas que han tenido lugar en el territorio de la República, ¿no? Es decir, si hay un negacionismo del pensamiento neoliberal, es fundamentalmente porque se intenta negar todo aquel saber, todas las aspiraciones, todas las posibilidades que se fueron armando en el campo de lo popular. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta, ¿no?, en esta circunstancia? Que el liberalismo no es simplemente una ideología. El neoliberalismo ha conseguido formalizar un dispositivo de poder, ¿no? Digamos, como dice, ¿no?, el pensador Diego Sturwak, de alguna manera todos estamos comprometidos, todos estamos insertos dentro de ese diseño, dentro de ese dispositivo de poder. Como dice este pensador, más allá de que tengamos una posición crítica, no podemos dejar de tener, dice Sturwak, de alguna manera, una vida neoliberal. Entonces, digamos, para dejarlo a modo de pregunta, ¿tendrá que ver con esto que haya quien vote en contra de sus propios intereses?
Porque para finalizar, como ha sido señalado por muchos autores, el capitalismo, junto con ser un sistema económico-político, el capitalismo es un productor de subjetividad, ¿no? Es un productor de formas de ser. Ahora, ¿cómo es la subjetividad que el capitalismo nos propone? Porque parecería que se trata de una subjetividad que tiene que quedar justamente sujeta, ¿no?, a determinados, ¿cómo diría?, exigencias o sobreexigencias que podríamos pensar van más allá del sujeto humano, o que poco tienen que ver con lo que podríamos, ¿no?, calificar como un sujeto humano. Y las clases dominantes en nuestro país y en otros lugares del mundo no se han apropiado únicamente de la riqueza, no se han apropiado únicamente del territorio. Las clases dominantes han constituido una mentalidad. Sus conquistas están acompañadas por la formulación de categorías mentales. Y si son dominantes, es justamente porque han conseguido la posibilidad de generalizar estas categorías. Tendrá que ver con el hecho de que participamos de esas categorías, tendrá que ver con que todos hacemos de alguna manera una vida neoliberal, que haya gente que vote en contra de sus propios intereses. Se trata, como dice el pensador Jorge Alemán, de que el capitalismo pudo realizar el crimen perfecto, quedará impune para siempre. Porque claro, ¿cómo tendrían que ser de novedosa estas prácticas si todos estamos incorporados en un dispositivo neoliberal? ¿Tendremos que recurrir a prácticas novedosas? ¿Tendremos que tener otra estrategia? Reitero, no se trata únicamente de criticar una ideología que puede ser criticada y puede ser denunciada. Se trata de ver cómo se construyen prácticas opositivas estando dentro de ese diseño. ¿Podremos conseguir, como dice Alemán, una fuera fundamental para entonces poder tener una vida más acorde a lo que podríamos llamar principios humanos? Muchas gracias. Esto es todo. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿Se escucha bien? Sí. Se Hola. escucha bien, sí. Muchas gracias, Alberto. Ahora le damos la palabra al doctor Sebastián Prut. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la escuela por este espacio. No es fácil, y quizá no sea posible, sintetizar en una fórmula, en una idea, todo aquello que hacemos a diario. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, atender pacientes, escribir un artículo, participar de alguna acción colectiva, política, conversar con un amigo, leer un libro, enamorarnos, dar una clase? Tal vez la pregunta no es qué tienen en común todas estas situaciones, sino qué es lo que deberían tener en común. Dije al comenzar que no es sencillo, y quizá ni siquiera sea posible, unificar todo nuestro mapa de movimientos en una afirmación que englobe al conjunto. Sin embargo, quisiera proponer una opción, aún a riesgo de perder de vista las evidentes y significativas diferencias. Quisiera proponer entonces que todo aquello que hacemos debe tener una función esencial, fundamental, función que consiste
en la desaceleración de la violencia. También debo admitir que esta propuesta, creo, no me pertenece. Más bien creo que está en el núcleo de la concepción freudiana de la especie humana. Desacelerar la violencia, es cierto, tampoco es en sí misma una tarea homogénea, ya que las violencias pueden ser múltiples en cuanto a sus destinatarios, sus fines y sus intensidades. En cualquier caso, se trate de violencia física o simbólica, contra uno mismo o contra terceros, el programa vital debe procurar despertar algo diverso de la violencia. Y ese algo habrá de condensar la ética con la ternura. Puedo agregar una función complementaria a la desaceleración de la violencia. Aquello que hacemos, nuestras acciones, nuestras palabras, deben buscar no solo frenar la violencia, sino también sustraernos de la indiferencia. Lo que voy a exponer en lo que sigue son algunas reflexiones que hemos trabajado en el grupo de investigación en psicoanálisis y política, sobre lo que de un modo un poco ambiguo podemos denominar la percepción del otro y la producción de la diferencia. Bajo este nombre, la producción de la diferencia, intento pensar un amplio conjunto de fenómenos que pueden designarse con otros nombres, como racismo, odio, xenofobia, discriminación, entre otras alternativas. Nos interesa este problema pues entendemos que el racismo, por usar uno de los nombres posibles, atraviesa históricamente la vida política y social de nuestro país. Racismo que nuevamente adquiere formas diversas, magnitudes variables, pero que es imprescindible tener en cuenta si deseamos comprender las más fundamentales perturbaciones de la vida en común en nuestro país. Desde otro marco disciplinar, Alejandro Grimson propone algo similar. Él dice: creemos que no es posible comprender la política argentina sin analizar el papel constitutivo que el racismo ha jugado en su conformación. La historia es larga, imposible de reseñar aquí, pero recordemos que solo a mediados del siglo XIX, Sarmiento instaló las categorías civilización y barbarie. Y en paralelo, Esteban Echeverría escribía en su cuento El Matadero. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de las fábulas. Sin perder de vista las diferencias en la variedad de fenómenos históricos. Recordemos que cuando Eickhoff examinó la identificación durante el nazismo, se refirió a la dictadura del lenguaje deshumanizante, concretizante. En rigor, podríamos ir mucho más atrás en el tiempo, hasta los años en que Colón llegó a este continente. Para lo cual recomiendo el clásico libro de Tzvetan Todorov, La conquista de América, el problema del otro. Allí Todorov dice: quiero hablar del descubrimiento que el yo hace del otro. Y páginas después agrega: Colón ha descubierto América, pero no a los americanos. Toda la historia del descubrimiento de América lleva la marca de esta ambigüedad. La alteridad humana se revela y se niega a la vez. Digamos entonces que examinar la producción de la diferencia requiere preguntarnos por las distintas dimensiones que cobra el destino que se le da al diferente. Aunque claro está, requiere estudiar qué se toma por diferente y qué valor se le da a la presunta o real diferencia. Para sintetizar el núcleo de lo que deseo exponer, podemos decirlo así. La única opción de darle cabida a lo diferente es reconociendo aquello que con ese otro tenemos de afín, de semejante. Y en simultáneo, solo podremos convivir con el semejante si admitimos la diferencia que se crea con él. Dicho de otro modo,
Si suprimimos la diferencia, solo resta una homogeneidad empobrecedora. Mientras que si anulamos la afinidad, solo resta la pura exclusión. Otros conceptos que debemos incluir en nuestra reflexión psicoanalítica, por ejemplo, son las nociones de ética y vínculos. Si se quiere, debemos pensar la ética de los vínculos a partir de los desarrollos de Freud, y que en nuestro país ha sido profundizado por diversos autores, entre los cuales deseo mencionar a David Maldaski y a Janine Puget. La pregunta freudiana no es por qué surge la violencia, sino cómo crear algo diferente de ella. Y esta distinción resulta fundamental en muchos sentidos. Quiero centrarme en uno de esos sentidos. Si nos preguntamos por qué surge la violencia, estaremos suponiendo que la hostilidad es exclusiva de uno o más sujetos, de uno o más grupos, y permaneceremos en una mezcla de horror y fascinación frente a ella. Si nos preguntamos por qué surge la violencia, entonces estaremos creando de inicio una diferencia irreconciliable entre dos presuntos grupos, los que son violentos por naturaleza, por cultura, etc., y los que no lo son. En suma, parece más pertinente preguntarnos entonces cómo crear algo diverso de la violencia, cómo surgen la ternura y la ética en los vínculos. Lo podemos decir de otro modo. ¿Cuáles son los esfuerzos singulares y vinculares para tramitar la pulsión de muerte? Es decir, ¿cuál es la relación entre la producción anímica de lo diferente y la ligadura de la pulsión de muerte? Conviene aclarar qué entendemos por diferencia y sobre todo por la producción de la diferencia. Habitualmente, si hablamos de racismo, prejuicios, xenofobia, etc., hay alguien que coloca a otro en la posición del diferente, por origen, tradición, aspecto físico, clase social, etc., y con quien supone no tener nada que ver, supone no tener nada en común. Allí tenemos la expresión empírica de un modo de comprender la diferencia. No obstante, prefiero centrarme en la producción psíquica de la diferencia, de lo que luego entonces sí resultará el modo en que cada quien se encuentre con la alteridad. Freud planteó que la primera diferencia surge con la creación de la cualidad psíquica por sobre procesos puramente cuantitativos, orgánicos. Con eso ya tenemos una primera orientación, entonces. La forma más radical de rechazo a la diferencia consiste en transformar al otro en pura cantidad carente de cualidad. Consiste en degradar un proceso anímico y vincular a la categoría de lo orgánico, cual si el otro fuera un ser viviente carente de conciencia. Hay, en tales ocasiones, una atribución por proyección de la inercia psíquica hacia el otro, que en los casos más extremos conduce al estado inorgánico, a la supresión de lo vivo. Frases como "son unos negros de mierda" o "viva el cáncer" son ejemplos bastante claros al respecto. Sin embargo, digámoslo nuevamente, en tal caso, para rechazar al diferente, se opera a través de la supresión de cualquier afinidad con él. El rechazo a lo diferente puede luego desarrollarse en otros planos anímicos, en un terreno menos orgánico. Por ejemplo, cuando prevalece la lógica narcisista, cuando el énfasis está en los vínculos centrados en los procesos identificatorios, el otro aparece como un doble, o bien el yo se coloca como un doble del otro. Así, aquello que no recibe esa tramitación debe ser arrojado afuera, como en las masas de a dos que describía Freud, o bajo la lógica que también describió Freud para la oralidad: yo lo bueno, lo malo lo escupo. En este caso, los que no desean lo mismo que yo serán excluidos. Diversa es la situación que surge
a partir de lo que Freud denominó complejo del prójimo. El otro ya no es un doble del yo, sino un semejante, y en consecuencia tendrá cabida en lo anímico como algo diverso del yo. Freud sostuvo que el semejante posee ciertos predicados idénticos al yo, pero también ciertos rasgos diferenciales, y por lo tanto ya no se trata solo de un vínculo de identificación. Al darle cabida de ese modo a la diferencia, el otro ya resulta irreductible. No se puede eliminar ni expulsar. Reitero, solo bajo esta lógica el otro, con su nombre, con sus propias vivencias, con su mundo pulsional y simbólico, es admitido en el yo. Volvamos al comienzo. La pugna entre Eros y la pulsión de muerte puede conducir o bien a la supresión del otro, a la supresión de toda tensión vital, o bien a la inversa, al desarrollo de complejidades crecientes gracias al encuentro con lo diferente. Más aún, lo absolutamente diferente de Eros es la pulsión de muerte, y en consecuencia, nuestro vínculo con lo diferente estará determinado por el modo en que cada quien le dé cabida dentro de sí a su propia pulsión de muerte. Es decir, para la permanente revitalización de lo anímico, resulta fundamental la transformación de lo ominoso en algo diferente pero afín, ya que como el mismo Freud dijo, aquello tomado por extraño no es sino lo que al mismo tiempo nos fue familiar. Ese extraño para el yo, ese otro al que se desea aniquilar o expulsar, es aquel en el que el yo se reencuentra con lo propio no representable, con la propia pulsión de muerte. David Maldaski afirmó: el trabajo de dotar de un espacio anímico a la muerte en el seno de la vida constituye pues un esfuerzo por transformar lo radicalmente extraño en algo pensable. Percibir al otro, producir la diferencia y oponernos a toda forma de racismo requiere de las dos funciones que mencioné al comienzo: desacelerar la violencia y sustraernos de la indiferencia. Todo lo cual, en un lenguaje más freudiano, se dirá oponernos al retorno a cero. En un estudio sobre el odio, Richard Galston distingue el odio de la capacidad de odiar. Mientras el odio es el sentimiento personal dirigido hacia el objeto independientemente de sus cualidades, dice el autor, a la capacidad de odiar la define como un logro del yo en su esfuerzo para mantener la constancia objetal. Es decir, son dos modos diversos de vincularse con la propia pulsión de muerte. Hay todo un capítulo importante para el tema que estamos hablando, pero que solo lo voy a mencionar ya que llevaría más tiempo del que tenemos. Me refiero al problema de los ideales, a los tipos de ideales del yo como punto de reunión colectiva, a los diversos tipos de ideales según sus grados de abstracción y abarcatividad. Para decirlo de modo sintético, habrá quienes se rigen por un ideal inalcanzable, pero que opera como punto de reunión para los nexos fraternos simbólicos. Y por lo contrario, estará quienes anhelan la realización del ideal, quienes suponen el ideal como algo alcanzable, es decir, aquellos que no renuncian a conservar la ilusión de omnipotencia. Finalicemos con alguna pregunta que nos interpele. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar que el encuentro con el otro conmueva nuestra ilusión de omnipotencia? ¿Cuánto estamos dispuestos al esfuerzo anímico para conciliar términos contrapuestos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Damos comienzo y abrimos a la posibilidad de que hagan preguntas. Hay
en este momento. ¿Se escucha bien? Sebastián, te veo con cara ahí. ¿Se Sí. escucha? Se escucha muy bien. Hay una pregunta que en principio Marcelo Podestá se la dirige a Alberto, dice si podrías ampliar o en realidad desplegar un poco el concepto de hecho o acontecimiento político. Y hay otra, leo dos y si quieren abro para que están. Y hay otra intervención de una colega de Sonia que dice lo siguiente: el sistema freudiano no se desarrolla en la mente patriarcal, un Lili, pensamiento... viene desde antes de esa pregunta, ¿eh? Perdón. Sí. Dice, en esta búsqueda de lo innovador frente al sistema de dominio, competencia, violencia será. ¿Cuánta reflexión hay respecto de las estrategias de crianza, base constitutiva de la subjetividad, lugar de la infancia? ¿Por qué o es el patriarcado o el deseo del matriarcado? Bueno, entramos. Pero como decía Raskowski, de la centralidad de lo filial nada. El sistema freudiano no se desarrolló o no se desarrolla, será, en la mente. No se desarrolla en la mente patriarcal un pensamiento en el que el hijo portador de emociones tanáticas y los adultos revisten todo lo idealizado. Sirve a los fines de transformar una mentalidad que violenta al débil. Perdón, porque estoy un poquito dificultosa. Y hoy por hoy, bueno, me parece que hay parte, sirve a los fines de transformar una mentalidad que violenta al débil, y hoy por hoy Eros, Tánatos son categorías míticas disociativas. Bueno, gracias a ambos, dice. Y un poco creo que esta última tiene que ver con algo que Sebastián está planteando. Yo tengo alguna pregunta para después, como para abrir y pensar, pero si quieren empezar, o Alberto, si quieres responder a esto de hecho o acontecimiento político, y después Sebastián, vos también, si querés ampliarlo. Sí, digamos, ¿se escucha bien ahí? Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, el intento era plantear los hechos políticos como algo que de alguna manera tenemos que significar o caracterizar. Cuando percibimos un hecho político, percibimos un hecho formado por un conjunto de elementos. Y esto, digamos, es abierto, decimos, e inagotable. Un hecho político es un hecho de orden social al que reconocemos en un estado de desarrollo. Un hecho político nunca podemos presumirlo acabado. Es decir, cuando nos encontramos, ¿no? Cuando vamos hacia la realidad, entendemos, ¿no? Digamos, yo trataba en el trabajo, pero bueno, por falta de tiempo, no pudimos avanzar sobre el concepto de ideología que hubiera sido interesante. Pero lo que trataba de referir es que los hechos políticos, digamos, tienen una significación en función de la situación en la que nos encontramos y en función de nuestro punto de observación. De los hechos políticos siempre tenemos como unos ciertos, se nos ofrecen a modos de perfiles o de ángulos, con lo cual quiero señalar que necesariamente es el sujeto quien de alguna manera le da una construcción cuando de alguna forma lo significa, ¿no? Ya sea, digamos, a través de sus posibilidades, quiero decir, ¿no?
desde las cristalizaciones imaginarias, ¿no? Vamos dando lugar a los hechos, ¿no? Claro, la percepción de un hecho político nunca se trata de un puro objeto de pensamiento. ¿Cómo podría ser así? Es decir, jamás podemos ser, en relación a los hechos políticos, el observador total. Es decir, los hechos políticos jamás cuentan con un observador absoluto o con un pensador absoluto que podría ser aquel que tiene todos los puntos de vista. Lo que estamos señalando es que nuestra significación inevitablemente siempre ha de resultar imperfecta. Siempre es una parte sobre lo que podemos alumbrar. Los hechos, todos tienen, digamos, un algo de miseria y un algo de grandeza. Quiero decir, a través de la significación de un hecho político, uno puede encontrar, voy a utilizar este término, un microcosmos de verdad, pero un microcosmos. El hecho, su caracterización, siempre tiene por otro lado un aspecto miserable. Y esto pasa aún con los hechos científicos. ¿Un hecho científico acaso es indefinido? ¿Sirve para siempre? ¿O tiene utilidad en la medida en que un paradigma de una determinada época le da consistencia? Digamos, no cambia el paradigma de lo psíquico cuando Freud descubre el inconsciente. Bueno, de esa manera nos proponemos tratar los hechos políticos, ¿no? Como conjuntos abiertos, inagotables. Siempre se podría decir algo más de un hecho político. Siempre es inacabado. Siempre lo caracterizamos y lo significamos desde un mismo lugar. No son dos procesos. Por un lado la percepción y después en todo caso hacemos, como planteaba, ¿no?, la psicología clásica, una significación como elemento agregado. No. Nosotros pensamos que ahí donde percibimos, significamos. Siempre lo hacemos desde un determinado lugar. Cuando caracterizamos los supuestos de la conceptualización neoliberal, desde luego que lo hacemos desde un determinado lugar. Cuando decimos que el supuesto para la interpretación de los hechos se basa en la consideración de la forma empresarial como la forma sustancial para poder pensar, ¿no?, el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de la colectividad, la potencia social, lo hacemos desde un determinado lugar de significación. Gracias, Alberto. ¿Vos, Sebastián, querés aportar algo a esto? Hola. Bueno, Sí. hago... En realidad, lo que plantea aquí una colega, no veo que haya una pregunta, o sea, no sé si quieres poner algo, pero porque no, lo que leíste antes no veo que haya una pregunta, pero... No, es como un aporte. Claro, Sí es hay un una aporte, pregunta. exacto. Hay una pregunta de Mariana Tar que dice, ¿cómo piensa la elección de derecha en nuestro país? Estaba de pregunta, un Sí, tanto compleja. y por eso después agregó que se retira. Se retira, pero se bueno. retiró para no esperar la respuesta. Siga leerla. Perdón, no escuché bien, ¿cómo es? ¿Cómo piensan la elección de derecha en nuestro país? En realidad eso hay mucho para decir, es medio difícil sintetizarlo, porque no toda la masa de lectores es lo mismo.
hay que hacer muchas diferencias, muchos matices, y quizás tampoco sea lo mismo pensar ese tipo de elección en el año 2019 que si queremos analizar las recientes PASO, por ejemplo. Algunas cosas Alberto estuvo planteando de cuál es el modo de percibir del otro y de tomar decisiones en relación con la derecha. Una cosa es qué definiciones podemos dar nosotros sobre el neoliberalismo como modelo político, económico, y otra cosa es analizar lo que se suele denominar como la subjetividad neoliberal. Personalmente, en este momento creo que, por lo menos yo estoy más ocupado en pensar qué pasa con la subjetividad popular, más que con la subjetividad neoliberal actualmente, ¿no? Quiero decir, hemos escrito mucho ya, varios, sobre la subjetividad neoliberal, y creo que en ese proceso se nos pasó de largo pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, creo que hay un efecto de identificación, penosamente, con la derecha, en estar hablando tanto de ellos y estar cuidándonos tanto de lo que nos dicen, ¿no? Pero bueno, son respuestas que aluden quiero decir, que plantean respuestas largas, porque lo hemos trabajado, lo hemos escrito, hay muchas variables que intervienen para poder captar una amplia gama de factores en por qué alguien, como decía Alberto, vota en contra de sí mismo. A grandes rasgos, lo que podría decir es que la derecha propone un elector descreído, ¿no? Un elector desalentado. Si uno escucha qué decían los dirigentes del macrismo previo a estas recientes elecciones, por ejemplo, incitaban a la gente a que vaya a votar diciéndoles vayan a votar porque los kirchneristas van a ir todos. Si alguien dice eso, lo que está suponiendo es que su interlocutor es alguien desalentado, al que hay que decirle que vaya a votar porque los otros sí van a votar. O en épocas en que fue gobierno, el macrismo, ¿se acuerdan de cuántas veces algunos funcionarios decían el kirchnerismo les hizo creer que podían, no sé, usar la calefacción, irse de vacaciones? Quiero decir que promueve un elector descreído. En este momento, el elector del sector popular creo que es un elector que puede tener miedo a creer, dadas las asignaturas pendientes que está dejando el gobierno, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos factores, no son realidades homogéneas y además van cambiando con el tiempo. Y entonces hay distintos problemas para pensar según sean las circunstancias o las coyunturas, ¿sí? Alberto. Sí, digamos, sí, con respecto al elector, comparto esto que dice Sebastián, ¿no? De un elector descreído. Ahora, claro, se me ocurre que tiene que ver, ¿no? Decimos, porque en principio creo que tendríamos que establecer una diferencia. Una cosa es aquella persona adherente a determinada conceptualización neoliberal. Otra cosa me parece que son sus dirigentes, ¿no? Digamos, en cuanto a la responsabilidad política que los dirigentes tienen, ¿no? Respecto de llevar adelante una idea política. Ahora, claro, digamos, parecería, ¿no? Como que el votante, digamos así, creo que para contestar la pregunta, no creo que hacía referencia a un votante de derecha, ¿no? Claro, desde la concepción neoliberal se lo convoca a no creer. Si, como decimos, que todo está determinado por un supuesto inicial, que toda función colectiva, toda potencia social, toda potencia colectiva está determinada de alguna forma por el criterio empresarial,
¿dónde queda el valor de lo humano? Si de alguna manera el neoliberalismo traspola una lógica económica a otras lógicas que no tienen un discurso económico, cuando se hace esa traspolación, para poder adherir, hay que dejar de creer. En su límite de máximo rigor, hay que dejar de creer en lo humano. Porque ¿qué tiene que ver la exigencia superyoica, la exigencia de rendimiento que plantea el ideal del neoliberalismo con la vida concreta de los seres humanos? ¿No? Entonces me parece que, digamos, se trata de un votante que tiene que descreer de un conjunto de cosas, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque si esa lógica empresarial se lleva a su punto, ¿no?, de máxima consistencia, la historia de las luchas reivindicativas, la historia de las rebeldías, la historia, ¿no?, como dice Sturwatch, la historia de las desobediencias, acá no tiene sentido. Para este tipo de concepción no tiene ningún sentido. Es más, esas desobediencias, esa rebeldía, hasta puede constituir un carácter de peligrosidad. ¿Por qué? Porque ese votante está imbuido de que la potencia social, la única forma perfectible que tiene es la de la empresa. Por lo tanto, necesita no creer en una serie de cosas. Me parece que lo facilita el sistema, porque no, como decíamos, si más que una ideología se trata de un dispositivo de poder, entonces es difícil situarnos por fuera. Para tomar esto último que planteaba Sebastián, claro, parecería que nos tendríamos que plantear nuevas estrategias de lucha que han de ser muy particulares, porque de alguna manera todos participamos de la vida capitalista. De alguna manera todos participamos, como decía antes en mi exposición. Si hay una clase dominante, la hay también porque pudieron generalizar un determinado discurso. Se me ocurre que el votante de derecha está imbuido de esa discursividad, de esas categorías que fueron generalizadas socialmente. Bien, hablo una cosita. Hay dos preguntas, hay un aporte y una pregunta. Después agregamos algo más. Dice, agradece Mónica Fabeluques y dice, ¿cómo piensan la frase lo personal es político y la perspectiva de la micropolítica como las formas en que las personas y grupos tramitan el poder? ¿Esto habría otra percepción del otro? Y agrego algo más, un aporte, dice, escuché de Estela Menuzzi, escuché en la cola de votar en las PASO, todos roban, voto porque tengo que votar, pero todos roban. Bueno, esto lo trabajamos en algún momento también, todos son iguales. Dice, y hace una aclaración, escuché esto en una cola para votar en las PASO, en Caballito, y en la zona de Caballito, y después dice que era una persona de 45 años que se había quedado sin empleo, hace esta aclaración y estaba en juicio laboral. Bueno, abro a que ustedes puedan hacer sus aportes en lo que dijo en este aporte y en la pregunta de Mónica de lo personal es político, si abriría también otra perspectiva, otra micropolítica. ¿Qué piensa Sebastián? Respecto de todo lo personal es político, yo tomaría algo que planteó Alberto respecto de esa cita de Freud,
cuando Freud dice que la psicología social es simultáneamente psicología individual. Solo que yo tengo una interpretación diferente de esa hipótesis de Freud. Yo creo que ahí Freud, creo yo, puedo equivocarme, no está planteando algo así como una hipótesis etiológica, o sea que si la génesis de nuestros actos es social o individual. Creo que está planteando una premisa metodológica. Quiero decir que depende del contexto en el que estemos trabajando o pensando, eso determina el tipo de hipótesis que uno hace. Por ejemplo, yo trabajo también como analista institucional, y en las instituciones se plantea mucho si una persona es agresiva porque es su personalidad o porque la organización facilita que sea agresivo. Yo creo que es una pregunta sin salida, es como el huevo o la gallina, en el fondo, ¿no? Entonces, ¿Quién nació si primero? estamos trabajando en un contexto institucional, las hipótesis corresponden a ese nivel de análisis. Si estamos trabajando en el consultorio, las hipótesis corresponden a otro nivel de análisis, ¿no? Entonces, los personales políticos, sí, solamente que cuando estamos haciendo una reflexión política, digamos, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo un análisis de un contexto social. Yo la tomaría en ese sentido, la idea de que lo personal es político, ¿no? Es como decir, si todos nuestros actos dependen, como alguien aportó allí, del patriarcado. Bueno, eso es una variable de análisis, pero no podemos explicar todo, o sea, siempre todo desde el patriarcado, en la medida en que no siempre estamos trabajando en ese terreno de análisis, en ese contexto epistemológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no también tendríamos que decir que todo depende de nuestro flujo sanguíneo, por ejemplo. Porque también influye nuestro flujo sanguíneo o nuestra presión arterial, ¿no? Un día estamos más, qué sé yo, impacientes o intolerantes y puede ser que nuestra presión esté alta. Entonces, es otro tipo de análisis, quiero decir, que corresponde a distintos contextos y entonces hay hipótesis específicas para cada contexto. Alberto. No sé Sí, pensaba con respecto a esto, ¿no? De cómo era la pregunta, si lo personal es No, político. sí. ¿Cómo? Lo Así era. personal es político, claro, que viene más, digamos, de los movimientos feministas, los movimientos en plurales feministas, que lo personal también es político. Sí. Si esto es una, y Mónica aclara algo, también si habla de una percepción diferente. Sí, de alguna manera me parece que en la pregunta me evoca pensar en la definición que hace Lois Althusser, o Althusser, con respecto a la ideología, ¿no? Sí, creo que no podemos, aún en lo personal, situarnos al margen de la política. ¿Cómo podría ser esto? ¿No? En el sentido de que, así como decimos que somos sujetos del lenguaje, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no pensarnos como sujetos de la política o sujetos de la economía? Digamos, a ver, yo decía, ¿no?, que, digamos, para esta exposición yo habría tomado, como ustedes vieron, bueno, diferentes criterios psicoanalíticos, ¿no?, de las obras de Freud, y también he tomado elementos fenomenológicos para esta exposición. Si nosotros pensamos el sujeto como una unidad, ¿no?,
¿cómo podríamos pensarlo por fuera de lo político? ¿Cómo sería un sujeto por fuera de lo político? Es decir, claro, digamos, me parece que implica, digamos, hay que pagar cierta cuota narcisista en términos de reconocerlo. Pero digamos, ¿acaso alguien podría pensarse como apolítico? ¿Cómo estaríamos fuera si de alguna manera estamos dentro de un universo social? Si de alguna manera tenemos, ¿no?, en consideración la existencia del otro. Si, como dice Freud, independientemente de que haya una concepción individual, el otro siempre está. ¿Y cómo sería una existencia? ¿Cómo sería lo personal sin lo político? Tengamos presente que la fenomenología, si hay algo que combate, son los dualismos. Entonces, ¿se podría pensar lo personal por un lado y lo político por el otro? ¿O son dos campos que necesariamente están imbricados? ¿No? Si dejamos de lado el dualismo, ¿no?, es como pensar si pudiéramos ser exterior o interior, ¿no? Es decir, se me ocurre que la fenomenología denuncia esta ingenuidad. Creo, por eso digamos, mencionaba a Althusser, que, digamos, no podemos pensarnos por fuera de lo político. Digamos, estamos determinados, así como estamos determinados por lo económico, estamos determinados por lo político. No nos podemos pensar por fuera. Bien. Sí, había algo ahí que habías leído Sí, un comentario, creo que de Estela Memucci, que sí. cuenta la situación de alguien que en la fila del voto dijo: todos roban, voto porque Sí. tengo que votar, pero todos roban, ¿no? Claro, hay varias cosas para analizar, supongamos, ¿no? Una es qué significa ese tipo de argumento, en tanto un argumento que establece tamaña generalización ya impide pensar un poco la realidad, ¿no? Porque todos roban, eso no... ¿Quién, cuándo y dónde? Cuando alguien... hacer una acusación de delito sin un quién, cuándo y sin un móvil, como dice la criminología, no tiene mucho sentido más que expresar bronca, supongamos. La colega ahí remitió algo de una situación particular. Sí, espera. Entonces, ahí viene después eso, claro, que es una mujer que se quedó sin trabajo y que está en juicio laboral con la empresa, ¿no? Entonces, si lo queremos llevar ya no solo un modo de pensar de esa persona, sino una expresión del vínculo con una determinada realidad, uno le puede preguntar si va a votar a quien está proponiendo por todos lados eliminar las indemnizaciones por despido, por ejemplo, ¿no? Porque curiosamente han salido todos, como es notable en época de campaña salir a declarar una medida tan antipopular, y lo notable además es que hay gente que los va a votar por eso. Entonces, quiero decir que por un lado está el tipo de argumento que alguien puede dar, y cuando alguien dice todos roban, eso no es un argumento sobre la realidad, ¿no? No está haciendo un análisis de una realidad. Es más, creo que es un problema de la realidad actual, ya hace algunos años, establecer acusaciones de delitos como si fuera lo mismo que expresar un enojo, ¿no? También hay un problema con la categoría todos, porque se opone al yo, el todos se opone al yo. Y como expresión simbólica de una categoría colectiva siempre queda degradada en ese tipo de discurso. Son todos la misma mierda, todos roban, que se vayan todos, ¿no? Entonces, y después de ese, como contrapartida aparece el yo pago mis impuestos, por ejemplo, ¿no? Como si eso diera un derecho a no sé qué, pagar los impuestos. Entonces aparece una contraposición entre el yo y el todos ahí.
¿no? Como tipos de argumento. Porque una cosa es estudiar los argumentos y otra es estudiar el vínculo con una realidad. Por supuesto que puede ser una persona enojada, indignada porque hay mucho desempleo y eso es una realidad absoluta, hay mucha pobreza y entonces eso puede, pero ya, digamos, eso es otro tipo de análisis, digamos, ¿no? Como alguien, no sé si también Estela refirió después que los votos se fueron a distintos lados. Claro, está el voto que se fue a Milei, el voto que se fue a la izquierda y el voto de los que no votaron. Después aparecen, claro, siempre nos gusta diagnosticar el voto, entonces al voto de Milei lo llamamos voto suicida, al voto a la izquierda lo llamamos voto bronca, y al voto al que no fue a votar lo llamamos voto desalentado. Así tenemos una tipología para cada tipo de voto. Pero bueno, yo insisto con lo que mencioné antes, creo que en todo caso conviene pensar, por un lado, las asignaturas pendientes, que son muchas y graves, y por otro lado, cuáles son los modos que tenemos o que tiene el sector popular para transmitir y convencer. Porque, insisto, si seguimos hablando de que ellos son malos y nosotros somos distintos, con eso no logramos gran cosa, me parece, ¿no? Acá la colega, ¿se escucha? Sí. Sí. Con eso que estaba diciendo, bueno, en eso que parecía más una reflexión, parece que, bueno, vuelve a tomar esto y me parece que hay una asociación, creo entender, por lo que voy leyendo, que es la relación del capitalismo con el patriarcado y bueno, me parece que está pidiendo, además de hacer algún aporte, como alguna opinión de ustedes. Sí, Y otra cosa más, leo algo más así, y Marcelo Podestá dice, si el hecho político tiene que ver con las preguntas anteriores, tiene algo de un hecho social atravesado por las ideologías, ¿no sería bueno, un segundito, más como psicoanalistas lo perdí, bueno, ¿querés ir contestando que lo busco y lo leo? Yo voy a remitir a un debate que había entre Wilhelm Reich y Freud, porque Wilhelm Reich decía que la agresividad era una consecuencia del capitalismo, ¿no? Y Freud decía que no. Freud decía que el capitalismo, o el dinero, era uno de los tantos instrumentos de los que se vale la agresividad. ¿Sí? Entonces, la agresividad es anterior al capitalismo. Y quizás se pueda decir algo similar del patriarcado. El patriarcado no solo reproduce una cierta violencia, sino que también en su génesis es evidentemente producto de la violencia. Quiero decir, que es un modo cultural, ¿sí?, del cual se vale la violencia para expresarse, ¿no? Eso me parece que es más pertinente, la postura de Freud, porque si no uno supondría que si elimina el patriarcado, elimina la violencia. Y en realidad el patriarcado o el capitalismo son formas que la especie humana ha desarrollado para desplegar la violencia, ¿no? Y puede haber otras, por supuesto. En cuanto a lo que planteaba el colega Marcelo Podestá, si lo querés el leer, hecho Lili. político. Un Sí. segundito que lo encuentro, que estoy con dos dispositivos. Bueno, lo leo acá, lo leo yo Dale, entonces. dale, Dice, favor. si el hecho político tiene algo de un hecho social atravesado por las ideologías, ¿no sería bueno, más como psicoanalistas, tratar de reconocer nuestros propios sesgos más que apoyarnos sobre ellos? ¿No tienen todos los matices políticos sus miserias y sus puntos buenos? ¿No nos convertimos en el periodismo actual en el que los más polarizados no tienen ningún prurito en detectar hasta el más pequeño matiz donde apoyarse para sostener su idea y denostar al otro? ¿No podríamos pensar que hasta genéticamente hay gente que valora más la libertad y quienes valoran más la renuncia a las libertades individuales por el bien común? Bueno, es una pregunta que reúne varias cosas, porque una es el problema del sesgo de los psicoanalistas, otra es lo que hacen los periodistas y otra es cuáles son las explicaciones que da la genética, ¿no? Yo lo que respondería a esto que plantea el colega es, primero, cuando dice no sería bueno más como psicoanalistas tratar de reconocer nuestros propios sesgos más que apoyarnos sobre ellos,
¿por qué suponer que no los reconocemos? Eso es lo primero que preguntaría a quien planteó la pregunta. ¿Por qué está suponiendo que no los reconocemos? Y de hecho Alberto los planteó explícitamente. Por otro lado, hay algo que ocurre cada vez que en alguna conferencia hablamos de psicoanálisis y política, que alguien habla de los sesgos. Esto es permanente, siempre, en todas las presentaciones. Y yo pregunto, cuando hablamos de psicología institucional, ¿por qué no preguntamos por los sesgos? Cuando comentamos de un paciente, ¿por qué no se pregunta por los sesgos? Y no se pregunta por los sesgos porque cuando hablamos de un paciente tenemos un concepto, que es el concepto de contratransferencia, que no se trata de un error, sino que se trata de un problema clínico. Por lo cual, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué surge esta pregunta cada vez que uno habla de psicoanálisis y política? Porque esa pregunta termina suponiendo que en otros terrenos no pasa eso, o que uno no ha pensado sobre sus propias implicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, si no tienen todos los matices políticos sus miserias y sus puntos buenos, bueno, esto puede depender de mi sesgo. Yo creo que no son todos lo mismo. Que poner que todos... Porque decir todos tenemos algo bueno y todos tenemos algo malo es un poco también sesgado, en el fondo, si uno quiere. Yo creo, porque no se trata de personas, se trata de modelos políticos. Entonces, personalmente creo que el neoliberalismo no tiene nada bueno. Como modelo político-económico. No lo puedo poner a la par con otros modelos que pueden tener dificultades en su implementación, pero que desde el punto de vista del modelo es absolutamente distinto. Yo creo que si uno empieza con ese nivel de relativismo, va a llegar a... podríamos decir que Hitler quizás también era bueno cuando acariciaba a su perro, pero no es que todos tenemos miserias y cosas buenas. Cuando uno hace un análisis político, establece determinados criterios para pensar, digamos, qué elementos de preferencias hay, y con determinados argumentos, ¿no? Pero bueno, no sé si Alberto quiere decir algo. Bueno, Perdón, porque acá agregó algo el colega que había planteado lo del sesgo. La cuestión no es tener o no tener sesgos, sino analizarlos o no, más como psicoanalistas. Claro, y eso es lo que yo decía al principio. ¿Por qué suponer que no están analizados? ¿Por qué partir de ese supuesto? Pero, Alberto, ¿querés aportar Sí, algo más? Porque no. después de esto me parece que tenemos que ir como haciendo Sí. una cierre, una conclusión. ¿Sí? Sí, no, me parece que, digamos, ya Sebastián dio una respuesta a esto, ¿no? Podría agregar que sí, que, digamos, no sé, lo que se ha tratado de señalar es que sí, efectivamente, siempre se habla desde un determinado lugar. Digamos, no podría ser de otra manera, ¿no? Pero esto no quiere decir que eso no haya sido considerado, ¿no? Me parece que el colega lo piensa de esta manera. Pero sí, digamos, uno siempre, digamos, debe tener en cuenta, en alguna medida, en la medida de sus posibilidades, desde qué lugar se habla, ¿no? Ahora, claro, que todos tenemos, ¿no? Que todos las personas o los ideales tienen partes buenas y otras partes, ¿no? Que pueden ser malas, claro, lo digo sin ningún tipo de ironía, ¿no? Claro, esto es como decirlo de esta manera, es una generalización tal que casi no nos permite avanzar. Es como, digamos, cuando recién se hacía referencia a esto de que todos roban. Si todos roban, si pudiéramos entender esto como una generalización, y esto es una cosa efectiva, y se trata de esta manera, estamos perdidos. Si todos roban. Pero, digamos, podemos encontrar
alguna referencia en el pasado cuando se sostenía con mucha firmeza que los ricos, por su condición de ricos, no robaban. Si yo quería agregar algo, discúlpame Alberto, Sí, porque creo que uno de los problemas serios que hay es el diálogo, no acá digo, en general, socialmente, ¿no? No sabemos mucho dialogar. Pero tomando lo que planteaba el colega, si uno se pregunta por el sesgo del que habla, yo también propongo que uno se pregunte, o que nos preguntemos, por el sesgo que tenemos cuando escuchamos. Porque el sesgo no es solo del que habla, el sesgo también es de quien escucha, o el sesgo está en nosotros cuando escuchamos, ¿no? Bien, estamos sobre la hora, ¿no, Lili? Estamos sobre la hora y quiero, bueno, si hay algo más, pueden escribirnos y la contestamos o podemos hacer en otro espacio. Agradecer nuevamente a la escuela por este espacio y por el espacio que tenemos todos los segundos y cuartos lunes de cada mes. Está abierto y bueno, los invitamos si quieren participar. Y agradecer a todos una vez más, a vos, a Sebastián, como coordinadora, Alberto, por tu aporte y por haber tomado nuestros aportes en el trabajo. Bueno, agradecer a los dos y gracias a la escuela. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por venir. Gracias a todos. Bueno, entonces, muchísimas gracias por las ponencias. La verdad que fueron muy interesantes, han quedado algunas preguntas sin responder. Sí. Es un tema complejo, muy rico para seguir pensándolo. En principio vamos a permitir que los participantes activen su propio micrófono para poder despedir la mesa y mientras ya están activados los micrófonos, mientras tanto, los invitamos para esta semana. Mañana empieza el congreso a las 5 de la tarde, el congreso anual de la escuela, que es en forma inédita, por vía virtual. Así que los esperamos con una producción científica sumamente interesante, jueves, viernes y sábado. Los invitamos, para los que todavía no se inscribieron, a que se inscriban, hay tiempo para poder inscribirse y participar del Congreso. Así que bueno, muchas gracias y un aplauso para la mesa. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias A todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao. Chau. Muchas gracias. Chao. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Norbert, ¿vas a poner la